Desde el momento en que un niño nace en nuestro hogar, algo profundo se inicia en nuestra historia espiritual. Pero, ¿y cuando ese niño es difícil? Cuando nos desafía, nos hiere con palabras, exige de nosotros una paciencia que apenas sabíamos que teníamos. La mayoría de las personas ve esto como un problema, una carga, un castigo incluso. Sin embargo, si lo observamos a la luz del espiritismo, veremos que nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad. Y Chico Xavier fue uno de los mayores mensajeros de esta verdad. Una vez, Chico nos dijo que los hijos difíciles son muchas veces espíritus profundamente comprometidos con nosotros, almas que regresan a nuestro entorno para ajustar cuentas del pasado, saldar deudas o enseñarnos lecciones que de otro modo no aprenderíamos. Esta afirmación, lejos de ser un peso, es una invitación a la reflexión y a la acción consciente. ¿Cuántas veces, en la intimidad de nuestros pensamientos, nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué no me respeta? ¿En qué fallé? Y si la respuesta no estuviera solo en esta existencia, y si estuviéramos ante un reencuentro espiritual milimétricamente organizado por las leyes divinas para que podamos crecer juntos, el Espíritu Emmanuel, por la psicografía de Chico, nos recuerda, nadie está en el hogar equivocado, todos estamos en el lugar correcto, con las personas correctas para las experiencias exactas que necesitamos. Esto nos invita a ver a nuestros hijos no como productos del azar o del destino ciego, sino como compañeros espirituales. Y aunque ese compañero sea un espíritu rebelde, inquieto, agresivo o frío, no está allí por error. Cuando un espíritu reencarna en una familia, trae consigo tendencias, memorias y necesidades que muchas veces desconocemos. André Luis, en Misioneros de la Luz, describe con detalle cómo el proceso reencarnatorio es acompañado por mentores espirituales que consideran con mucho cuidado los vínculos kármicos, la estructura moral de los padres y los desafíos que esa alma necesita enfrentar. Nada es improvisado. Si ese hijo difícil está contigo, es porque hay un propósito superior allí. ¿Cuántos padres y madres, tras años de lucha con hijos problemáticos, descubren que el verdadero aprendizaje no estaba en cambiarlos, sino en transformarse a sí mismos, desarrollar resiliencia, amar sin esperar retorno, perdonar continuamente, establecer límites con amor? Todas esas son virtudes que solo florecen en la convivencia desafiante. No estoy diciendo que sea fácil. De hecho, convivir con un niño que nos enfrenta diariamente puede ser doloroso, agotador y a veces incluso desesperante. Pero cuando entendemos que esa relación es un puente de evolución para él y para nosotros, empezamos a actuar con más sabiduría y menos desesperación. En este video, vamos a profundizar juntos en este camino de comprensión. Vamos a explorar lo que Allan Kardec enseña sobre reencarnación y lazos familiares, entender lo que Chico Xavier reveló sobre esas almas difíciles y descubrir con André Luis cómo el mundo espiritual prepara estos reencuentros. Porque si un niño desafiante entró en tu vida, eso es sí una oportunidad divina, y tú, aunque no lo sepas, aceptaste ese desafío con valentía antes de nacer. Cuando Allan Kardec inició su grandiosa obra con el Libro de los Espíritus, nos entregó una llave de entendimiento profundo sobre la vida, el sufrimiento y las relaciones humanas. Nos enseñó que los lazos familiares no son meramente biológicos o circunstanciales, sino espirituales, repletos de significados que atraviesan siglos. Según la pregunta 205 del Libro de los Espíritus, hay lazos espirituales entre padres e hijos, y es común que espíritus se reencuentren en el ambiente doméstico para reparar errores o fortalecer aprendizajes. Pero, ¿y cuándo esos reencuentros están marcados por fricción? ¿Y cuándo la convivencia con el hijo se torna, día tras día, una fuente de dolor o cansancio? Allan Kardec nos responde con claridad. Los espíritus, al reencarnar, eligen o aceptan pruebas que les serán útiles para su progreso. O sea, ese hijo difícil puede haber elegido, con el amparo de los mentores, renacer en su hogar justamente para trabajar aspectos que no consiguió desarrollar en existencias anteriores. Muchas veces, esos niños difíciles traen tendencias que se revelan pronto: agresividad, rebeldía, frialdad emocional, desinterés por los afectos del hogar. Para los padres, esto es motivo de inquietud,
Pero para la espiritualidad, esto puede significar una etapa necesaria en la educación de ese espíritu que en otras vidas abusó del poder, del egoísmo o de la intolerancia. Kardec también explica que los padres tienen una misión importantísima: educar espiritualmente a los hijos, no solo dar comida y abrigo, sino conducirlos moralmente, plantando las semillas del bien, aunque a primera vista el terreno parezca árido. Los padres son los guardianes de los espíritus que Dios les confió, dice él. Esto nos coloca en una posición de responsabilidad, pero también de confianza divina. Dios no entrega a nadie un espíritu que no pueda cuidar. Si ese niño llegó hasta ti, es porque tu alma, con todas sus imperfecciones y virtudes, está capacitada para ese desafío. Es posible, según Kardec, que estemos reencontrando antiguos adversarios del pasado. Puede ser que aquel hijo difícil haya sido alguien a quien herimos o que nos hirió en otra existencia. Y ahora, por la ley de la reencarnación, tenemos la chance de transformar el dolor en amor. Esos reencuentros dolorosos, cuando comprendidos y vividos con el corazón abierto, son capaces de generar las curas más profundas. Pero hay algo aún más grandioso. Incluso cuando la convivencia es extremadamente difícil, los padres que se esfuerzan por amar, acoger y orientar, se están redimiendo espiritualmente. Cada gesto de paciencia, cada noche mal dormida, cada conversación repetida con esperanza, es un peldaño en la evolución, como nos enseña el espíritu de San Luis también en la codificación. Los lazos de la familia no se rompen con la muerte, siguen eternos. Esto significa que lo que construimos con nuestros hijos, incluso en medio de conflictos, reverberará por muchas vidas. Con Kardec, aprendemos que educar a un hijo es mucho más que formar un ciudadano, es rescatar a un hermano espiritual. Y cuando esa misión es cumplida con amor, incluso con lágrimas, el progreso es inevitable para él y para nosotros. En innumerables obras psicografiadas por Chico Xavier, especialmente en la serie Nuestro Hogar, recibimos relatos vívidos sobre las consecuencias espirituales de los vínculos familiares. Y entre los temas más recurrentes están justamente los reencuentros difíciles entre padres e hijos. Emmanuel nos relata con firmeza y compasión que muchas de esas relaciones se forman como mecanismos divinos de reajuste y reconciliación. Recuerdo un caso tocante narrado en Cartas de una muerta, donde una madre, tras desencarnar, comprende la razón de las dificultades con su hijo mayor. En vida ella lo acusaba de frialdad, ingratitud, rebeldía, pero del otro lado descubre que él fuera su padre en una vida pasada, un hombre autoritario y cruel, a quien ella despreció y abandonó. Reencarnan juntos ahora con papeles invertidos para que el amor fuera construido donde antes había la revuelta. André Luis, por su parte, en Entre la Tierra y el Cielo, nos muestra cómo las ligaciones familiares pueden ser enredadas por complejos débitos del pasado. En uno de los casos, un niño con tendencias obsesivas revelaba, en realidad, la presencia de un espíritu que, antes de reencarnar, resistía a los compromisos asumidos. Él fuera responsable por la muerte de miembros de aquella familia y ahora, traído de vuelta en cuerpo infantil, tenía la chance de rehacer los lazos, pero cargaba trazos de rebeldía que dificultaban el proceso. Solamente el amor y la persistencia de la madre consiguieron abrir espacio para la transformación. Estos relatos no son fábulas, resuenan en el cotidiano de muchos hogares donde padres se preguntan con lágrimas en los ojos: ¿por qué ese hijo me trata como enemigo? La respuesta está en la memoria espiritual, aún adormecida, de dolores y desconfianzas no resueltas, y cabe a los padres, muchas veces jamás madurados espiritualmente, la misión de romper ese ciclo. Chico Xavier decía que el hogar es la primera escuela del alma, y si dentro de esta escuela tenemos un alumno difícil, no es señal de fallo, es señal de oportunidad. El Evangelio, según el Espiritismo, refuerza que las dificultades de la vida son pruebas, y el mérito está en soportarlas con coraje y fe. Esto incluye soportar con serenidad y amor a los hijos que aún no saben amar. Tal vez hoy estés conviviendo con un niño que te desafía a cada paso. Tal vez te sientas impotente delante de crisis, agresiones o un comportamiento que parece inexplicable. Pero la doctrina espírita no solo explica, ella consuela. Ella nos muestra que ese espíritu,
incluso inmaduro, tiene dentro de sí la chispa divina y que tu esfuerzo constante, incluso sin reconocimiento inmediato, está siendo anotado en los libros de la vida. Cada gesto de paciencia, cada límite impuesto con ternura, cada oración hecha en silencio durante la madrugada, es una construcción espiritual. Puede llevar años, puede parecer en vano, pero como Chico siempre decía, toda semilla lanzada en el bien florece, a veces demora, pero florece. Cuando comprendemos la profundidad espiritual por detrás de las relaciones familiares desafiantes, especialmente entre padres e hijos, percibimos que las actitudes que tomamos hoy no quedan restringidas a la hora, ellas crean raíces que atraviesan existencias. Lo que hacemos, sentimos y pensamos en relación a un hijo difícil está moldeando silenciosamente nuestro futuro espiritual y el suyo. André Luis en sus obras nos muestra con nitidez cómo los lazos afectivos mal resueltos pueden generar campos de desequilibrio que se extienden tras la desencarnación. Él relata casos en que padres e hijos permanecen vinculados, incluso después de la muerte física, por corrientes invisibles de magua, rechazo o revuelta, pero también nos muestra lo opuesto. Espíritus que, a pesar de los conflictos intensos, consiguieron tejer una historia de reconciliación a través del esfuerzo continuo y del amor perseverante. El impacto espiritual de un padre que rechaza o desiste de un hijo es profundo. Cuando un espíritu reencarna, hay allí un compromiso asumido antes mismo de la encarnación. Abandonar esa misión, incluso que emocionalmente, genera marcas que no desaparecen con el tiempo. Por otro lado, cuando persistimos, incluso sin resultados visibles inmediatos, estamos creando vínculos luminosos que perdurarán. Chico Xavier nos alertaba: las dificultades que enfrentamos con nuestros hijos son peldaños de nuestra liberación. Si abdicamos de la lucha, podremos volver a la misma experiencia más tarde, con pruebas aún mayores. Es una advertencia que no visa causar miedo, sino hacernos entender que la verdadera liberación espiritual exige esfuerzo constante. En el plano espiritual, los mentores observan el movimiento del corazón. Ellos saben que no es fácil lidiar con hijos que nos agreden, que desobedecen, que testan todos nuestros límites, pero saben también que cada vez que elegimos responder con calma, con diálogo, con amor firme, incluso cuando todo dentro de nosotros pide lo contrario, estamos iluminándonos por dentro. Hay también un impacto directo sobre el espíritu del niño cuando, a pesar de su resistencia, ella es envuelta por afecto verdadero, por disciplina equilibrada y por oración sincera. Algo comienza a modificarse en ella. Puede no ser perceptible a corto plazo, pero el espíritu registra, e incluso que esa transformación solo se complete en otra existencia, ella tuvo inicio allí, dentro de su casa. El espíritu Emmanuel enseña que el hogar es el primer hospital del alma, y los padres son los primeros terapeutas. Pero ese tratamiento espiritual no se hace solo con palabras. Él se construye en el día a día, en el ejemplo, en la renuncia, en la firmeza con ternura. Todo esto repercute en los planos sutiles de la existencia. Cada abrazo ofrecido en medio a un conflicto, cada lágrima enxugada con empatía, cada oración hecha por aquel hijo que parece perdido. Todo esto es luz en el camino. Son semillas de reconciliación no solo para esta vida, sino para muchas que vendrán. Y un día, ese espíritu podrá mirarte y decir: fue a través de tu coraje que yo aprendí a amar. Lidiar con un hijo desafiador es muchas veces una jornada solitaria. Existen momentos en que ningún consejo humano parece suficiente. Es en esos instantes que la conexión con el mundo espiritual se torna una necesidad vital. Y felizmente el espiritismo nos ofrece herramientas poderosas para fortalecer esa ligación con los bienhechores invisibles que siempre están dispuestos a ampararnos, desde que sepamos cómo buscarlos. Chico Xavier siempre fue un ejemplo vivo de esa conexión. En su vida, él enfrentó innumerables desafíos familiares y emocionales, pero nunca se alejó de la plegaria. Él decía: la oración es el puente que liga nuestra alma al auxilio divino. Cuando todo parecer oscuro, ora. Y esa recomendación simple pero profunda es el primer método que debemos cultivar. La plegaria diaria, sincera y constante. No se trata de palabras bonitas o fórmulas prontas. La oración eficaz nace del corazón.
Ella puede ser un desahogo con Dios, un pedido humilde de fuerzas, un clamor en lágrimas en medio de la noche, y cuando direccionada a la protección de tu hijo, ella se torna un hilo de luz que envuelve su espíritu, tocándolo en niveles que ni siempre son visibles, pero que son reales. Otro recurso esencial es el Evangelio en el hogar. André Luis, en Los Dominios de la Mediunidade, muestra cómo el simple hábito de leer el Evangelio en casa una vez por semana crea una zona de protección espiritual alrededor de la familia. Espíritus bienhechores se aproximan, fluidos densos se disipan y los corazones se calman. Especialmente en hogares con conflictos, ese momento se torna un oasis. Reúne a la familia, incluso que sea solo tú y tu hijo. Si él no quiere participar, todo bien, haz lo mismo así. Lee un pasaje del Evangelio según el Espiritismo. Comenta brevemente y haz una oración. Pocos minutos, pero con inmenso efecto. Las vibraciones allí generadas tocan los espíritus envueltos, incluyendo los que tal vez influencien negativamente el comportamiento del niño. Un tercer método es el diálogo intuitivo con tu ángel guardián y con el espíritu de tu hijo. Sí, puedes conversar con él incluso cuando él esté durmiendo. El espíritu, durante el sueño físico, se aleja parcialmente del cuerpo. En esos momentos, padres pueden hacer plegarias direccionadas diciendo: «Hijo, te amo. Estoy aquí para aprender contigo. Vamos a ayudarnos». Esas palabras dichas en pensamiento u oración llegan hasta él y con el tiempo abren puertas. Por fin, recuerda la vigilancia emocional. El mundo espiritual responde a nuestras vibraciones. Cuanto más cultivamos serenidad, paciencia, esperanza, más atraemos espíritus que nos fortalecen. Esto no significa no sentir dolor, sino no dejarse dominar por ella. La conexión espiritual no exige rituales complejos. Ella pide entrega, pide constancia, pide amor, y cuando cultivada con fe, ella transforma el hogar en templo, el dolor en escuela y los desafíos en instrumentos de redención. Si hay alguien que comprendió, vivió y ejemplificó el dolor y la redención de los vínculos familiares, ese alguien fue Chico Xavier. Su vida fue marcada por abandonos, desafíos afectivos, injusticias y soledad. Y aún así, él nos enseñó que el amor es siempre el mejor camino, incluso delante de las pruebas más arduas. En sus reflexiones, encontramos un verdadero mapa para lidiar con los desafíos que surgen cuando un hijo difícil entra en nuestras vidas. Chico decía: muchos de nuestros mayores acreedores del pasado vuelven a nuestro convivio como hijos. Esa afirmación de simplicidad desarmante nos lleva a mirar para el niño desafiador con otros ojos. Y si en vez de víctima, yo fuera el responsable por rescatar ese corazón, y si esa alma me fue confiada por Dios para que yo pudiera reparar aquello que destruí en otra existencia. En varias entrevistas y cartas psicografiadas, Chico contó historias reales de padres que tras años de conflictos con los hijos, descubrieron con ayuda de la espiritualidad que aquellas almas habían sido enemigos feroces en el pasado. Algunos eran antiguos verdugos, otros víctimas, pero todos habían sido unidos nuevamente por la reencarnación para que el amor fuera aprendido, no más en el dolor del confronto, sino en la escuela del hogar. Uno de los enseñamientos más profundos de Chico es que el amor no necesita ser correspondido para ser verdadero. Él decía: no esperes retorno de lo que das de bueno, ama mismo así, el bien vuelve, mismo que no venga de donde esperas. Y esto se aplica directamente a los padres que se donan, que se agotan, que hacen todo por el hijo, y aún así son tratados con ingratitud. Según él, esas almas son jardineros plantando flores en terrenos secos, pero la cosecha vendrá, si no en esta vida, en la próxima. Chico también nos alertaba sobre el peligro de endurecer el corazón delante de hijos difíciles. Él decía: la rebeldía de un hijo puede ser reflejo de nuestro orgullo en no aceptar el desafío de amarlo como él es. Esto no significa aceptar abusos o vivir sin límites, sino aprender a separar el comportamiento del espíritu, amar el alma incluso cuando ella aún no sabe amar de vuelta. Por fin, uno de los consejos más bellos que él dejó es este: cuando estés delante de un hijo que te hiere, abrázalo con el alma. Tal vez él no acepte tus brazos ahora, pero sentirá el calor de tu corazón. Es en ese nivel de amor silencioso, persistente y espiritualizado que los mayores milagros acontecen.
La misión de ser padre o madre de un niño desafiador no es un castigo, es una elevación, es el universo diciendo, ya puedes amar más allá de la condición. Y cuando aceptamos ese llamado, nos tornamos puentes entre el cielo y la tierra para nuestros hijos y para nosotros mismos.